Bueno, pues comenzamos, damos paso ya a la webinar de hoy. ¿Me oís todo el mundo? Porque veo los micrófonos. Bien, buenos días. En primer lugar, saludar a quienes hoy han querido acompañarnos en esta nueva webinar. También a las personas que nos acompañen y que pertenecen al Consejo de Igualdad de CEA. Os doy la bienvenida a este nuevo webinario que, bueno, aborda el cómo conciliar el trabajo autónomo y la vida personal. La verdad es que la educación, las tradiciones, las costumbres han hecho que en nuestra mentalidad, en la de la sociedad en general, esté presente el que las mujeres somos las responsables de las tareas de cuidado y de las tareas de domésticas. Esto hace unas décadas solo no era problema porque casi en exclusividad la mitad de la población se dedicaba a eso, a cuidar de los demás, con la inclusión, con la incorporación de las mujeres al mundo económico, al mundo del trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a la sociedad, se da cuenta que tiene ante sí un problema, que es abordar las tareas, las tan importantes tareas de cuidado y de familia. En este sentido, bueno, no hemos hecho, parece que las tareas del todo bien cuando somos la mayor parte de las mujeres las que hemos asumido ese mundo económico, tanto en la empresa como autónoma o como trabajadoras por cuenta ajena, y también seguimos con ese otro trabajo no remunerado, como decía. En el caso de las autónomas, en el caso de los autónomos, todavía mucho más complejo, todavía mucho más difícil. La capacidad de maniobra que tiene un autónomo o que tiene una autónoma o una pequeña empresa es muy reducida. Yo diría, por experiencia propia, que soy autónoma, que los empresarios, las empresarias dedicamos todo el tiempo, digo las 28 horas del día, pero quienes estamos en el régimen de autónomo es full time. Es muy difícil, además, esto que se habla, aunque Eva ahora nos ilustrará, de conciliar, de flexibilizar, de manejar los horarios de otra manera, y me pongo siempre en la mente de una persona que tiene un pequeño comercio o que tiene una peluquería o que tiene una consulta del tipo que sea. Es muy difícil porque además hay un sistema de horario muy racional, no en nuestro país, en nuestro entorno en general, en las sociedades occidentales, en que habría que pensar racionalizar también los horarios para ayudar a conciliar y a vivir, porque conciliar no es más que vivir. También hay otra cuestión importante, que es no echar la carga sobre una de las partes, es decir, que también hay un aspecto muy importante que es la corresponsabilidad. Por eso, por estas razones que yo estoy planteando con trazos gruesos probablemente, está más que justificada esta webinar y está más que justificado el que nos planteemos una reflexión y un debate acerca de las propuestas que se nos vayan haciendo a través de la webinar. Esta acción se lleva a cabo dentro del programa CEA más Autónomo en colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y también con la coordinación del Consejo de Igualdad de CEA. Yo, como presidenta del Consejo de Igualdad y también como presidenta de FAME, me honra muchísimo presentar esta acción, este webinario, que viene a dar respuesta a tantas interrogantes que tenemos los autónomos y principalmente las autónomas, interrogantes planteados, pues como bien dice el título de la webinar, de cómo se puede conciliar siendo autónoma o siendo autónomo. Y en todo caso, si es que se puede conciliar, lo dejo ahí de una manera un poco disruptiva, ¿de qué forma puede conciliar una autónoma o un autónomo? Para dar respuesta a estas cuestiones contamos con la participación, con la presencia de Eva Caravaca. Ella es una consultora senior, colaboradora de IDIS, Ideas y Desarrollo Inteligente, que
Buenos días, Eva. Me alegro saludarte. Ella, como digo, es consultora senior, tiene una trayectoria muy importante, una experiencia en gestión del capital humano, en captación y retención del talento en las empresas, y es especialista en diversidad e igualdad de género en las empresas, en planes de igualdad y en planes de conciliación. Eva es psicóloga y es diplomada en gestión de la calidad, y es gran conocedora de la empresa, si me permitís, de las tripas de los pequeños y medianos negocios, porque bueno, su experiencia, su trayectoria profesional la ha dedicado buena parte de ella a gestionar el cambio dentro de la empresa. Eso que ahora no tenemos más remedio que hacer a toda prisa y con una situación que también agrava, la situación de la COVID agrava en muchas maneras y en muchas medidas la conciliación de las pequeñas empresas. Pues dada su experiencia, su trayectoria y su conocimiento, yo lo que auguro es una webinar bastante productiva, no me cabe la menor duda. Gracias, Eva, por participar en esta webinar, y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, buenos días, yo estaré aquí presente y que sea provechosa. Buenos días. Ahora. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Para mí es un placer estar y un honor estar en la casa de los empresarios y las empresarias para poder compartir con vosotros, bueno, mi experiencia y sobre todo escuchar vuestras opiniones. Como en todos los webinars, quisiera hacer un paréntesis para explicaros que si necesitáis hacer alguna pregunta cuando termine la exposición, estaré abierta a cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de sugerencia. La podéis transmitir por el chat, o si tenemos condiciones técnicas para hacerlo, porque somos a lo mejor menos personas, pues se os puede dar voz en el micrófono, ¿eh? Y podemos así crear un ambiente de diálogo y de debate, porque el tema que nos trae entre manos es un tema bastante preocupante entre las personas autónomas. ¿Cómo conciliamos las personas autónomas? Bueno, pues voy a intentar tratar el tema de la conciliación, todo lo que ha estado hablando Ana. Vamos a ver las distintas medidas que se han tomado para intentar que las personas autónomas tengamos una vida plena. Una vida plena significa pues tener todas las esferas de nuestra vida que nos atañen completas, y que podemos desarrollar nuestra labor, pero también seamos personas, que eso es lo que nos importa a todos. Entonces, bueno, hoy es un día especial porque hoy es el pistoletazo de salida hacia las Navidades. Hoy es el día en el que se reparte suerte, así que no sabemos si tendremos suerte, pero siempre decimos que por lo menos salud. Entonces vamos a comenzar. Voy a poneros las transparencias, la exposición. Ahora mismo estáis viendo las transparencias. Nuestra ponencia de hoy se titula Conciliación, cómo pueden conciliar las personas autónomas. ¿De acuerdo? Soy, como ha dicho Ana, Eva María Caravaca Rodríguez. Colaboro estrechamente con IDIS, que es Ideas y Desarrollos Inteligentes. En IDIS nos dedicamos a la consultoría estratégica, relacionada con lo más importante que tenemos en las empresas, que es la gestión del capital humano y la captación y retención del talento. Somos una consultora especializada en desarrollo de la igualdad de género en las organizaciones. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Para situarnos en lo que vamos a tratar durante esta mañana.
Una de cada 3 personas empleadas por cuenta propia es mujer. Las mujeres ya suponen el 35% del total del tejido autónomo en España, o sea que somos el 35% mujeres. Las autónomas también somos las jubiladas con menos prestaciones, es decir, con un 27,2% menos en las pensiones, y cobramos un 47% menos de pensión media que los trabajadores asalariados. Tenemos en ciertos sectores una feminización de sectores productivos como son la hostelería, el comercio o los servicios. Y estos sectores se han visto especial y gravemente afectados por la pandemia en la que estamos atravesando en estos momentos. El trabajo de las autónomas suele ser una alternativa al empleo por cuenta ajena. Es un detalle que cerca del 60% de las nuevas altas en la Seguridad Social de trabajadoras por cuenta propia son mujeres de entre 50 y 59 años. Y esto hay que considerarlo a la hora de ver pues, todas las implicaciones que tiene en la conciliación, especialmente durante esta crisis del COVID-19. A pesar de todos estos datos y a pesar de todas las ayudas que tenemos disponibles, la conciliación sigue siendo una de una de las principales asignaturas pendientes para las autónomas y autónomos. Y también, como no, para la propia administración. Nos enfrentamos a un colectivo que es complejo y heterogéneo. Entonces, a la hora de poner en marcha medidas únicas que afecten a toda esta heterogeneidad, pues tenemos distintas o muchas dificultades, pero no son imposibles. El objetivo de esta webinar es daros a conocer a las personas trabajadoras autónomas y en especial a las mujeres autónomas los distintos recursos, las posibilidades de llevar a cabo una conciliación, y también vamos a realizar un análisis de las distintas medidas, ayudas, bonificaciones que existen actualmente para lograr esta ansiada conciliación. Los contenidos que vamos a tratar durante este ratito que vamos a compartir son, por un lado, vamos a trabajar la conciliación y corresponsabilidad en tiempos de COVID, vamos a definir la conciliación y la corresponsabilidad y lo vamos a enlazar con esta situación que desde marzo llevamos sufriendo, que es la pandemia. ¿Cómo vamos a conciliar desde el trabajo autónomo? Os voy a dar algunas claves para poder conciliar. Vamos a tratar el uso del tiempo, ¿verdad? La gestión del tiempo que tanto nos atormenta, y racionalización de los horarios de los autónomos. Y por último, pues vamos a ver los recursos que hay a nuestra disposición para facilitar esta conciliación a las personas autónomas. ¿Qué es conciliación y qué es corresponsabilidad? Empezamos con el primer punto. Vamos a ver la definición de conciliación. La conciliación, veis que se marca como conciliación de la vida laboral, familiar y personal. ¿Esto qué quiere decir? Porque la conciliación engloba a todas las esferas. La conciliación es la necesidad de compaginar un trabajo remunerado con un trabajo doméstico, con unas responsabilidades familiares y con nuestro tiempo libre, que eso es lo que se pone lo último, pero no tiene que ser lo último, no tiene orden de importancia. Por eso tratamos el término de conciliación como de vida personal, familiar y laboral. La creación de una estructura y una organización en el entorno laboral que facilita a los hombres y a mujeres la combinación del trabajo, las responsabilidades familiares y la vida personal es nuestro cometido o es a lo que ansiamos o lo que esperamos. Es decir, que se cree una estructura fuerte en la que podamos llegar a una conciliación. Para llegar a esta conciliación
pues se establecen, se han establecido y esperamos que se establezcan determinadas acciones como las que ya conocemos, como la introducción del sistema de permiso por razones familiares, permisos parentales, atención a personas dependientes, etc. Trabajamos la conciliación, pero trabajamos también, y como no, la corresponsabilidad, que este término es importantísimo que lo tengamos claro porque es la distribución equilibrada, y esta palabra la señalo en negrita, en el seno del hogar de las tareas domésticas, el cuidado de personas dependientes, la distribución equilibrada de los espacios de educación y trabajo, y permitiendo a todos los miembros del hogar al libre y pleno desarrollo de opciones, intereses, mejorando la salud física y psíquica, que esto es fundamental que lo tengamos presente, de las personas, y contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva de ambos sexos. Es decir, cuando el equilibrio existe, todas las personas que componen esa unidad, pues podemos disfrutar de las mismas condiciones y sobre todo conseguir esa salud física y psíquica que todos queremos para realizarlo mejor como personas y como profesionales. Vamos a analizar un poco el tema de que, bueno, con datos, de que las mujeres dedican casi 5 veces más tiempo que los hombres a las labores domésticas y del cuidado de la descendencia. El tiempo que dedican los hombres a la realización de tareas domésticas sigue siendo todavía mucho menor que el de las mujeres, aunque está incrementando. El que las mujeres dediquen casi 5 veces más tiempo que los hombres a las labores domésticas crea una evidente desigualdad, lo que nos obliga a las mujeres a tener lo que se denomina doble jornada o doble presencia, es decir, la jornada laboral y la doméstica y familiar. ¿Esto qué crea? Pues hace o crea una situación bastante complicada a la hora de tener un acceso, una permanencia y un desarrollo en su profesión. Todo esto hace necesario que necesitemos un equilibrio, una distribución equilibrada dentro del hogar de las tareas domésticas, una organización mejor y un cuidado, un reparto de los cuidados, de la educación y el afecto de las personas dependientes distribuido equitativamente entre los tiempos que tenemos los hombres y que tenemos las mujeres y los hombres. ¿De acuerdo? Formas de realizar este reparto. Bueno, el reparto, cuando hagamos un reparto equitativo en nuestro núcleo familiar, tenemos que partir de la base de que tiene que realizarse de una manera equitativa y justa. Hay que tener en cuenta cuando hagamos un reparto, que hay que poner sobre la mesa las actividades que nos gustan y las actividades que no nos gustan, las actividades que más nos motivan y que menos nos motivan, y tener en cuenta todas las habilidades, motivaciones y actividades que nos gustan y que no nos gustan para realizar ese reparto de una manera más justa. Se pueden pactar alternancias. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay algunas actividades que no nos gusta a nadie. Eso pasa mucho, pues hay que alternar. Una vez te toca a ti y otra vez me toca a mí y otra vez le toca a él o a ella. Porque todo no nos motiva y todo no nos gusta, como somos personas, somos humanos. Hay que tener presente las responsabilidades laborales de cada miembro del equipo. Y dependiendo de las responsabilidades laborales que tengamos, adaptar de manera proporcional el tiempo que tenga cada una a este reparto
equitativo y justo. En este reparto hay que evitar los estereotipos sexistas en las tareas domésticas. Cuando hagamos reparto, los estereotipos se tienen que quedar fuera y centrarnos en las tareas, que es lo que nos interesa. Implicar a cada miembro de la familia. Esto también es importantísimo, porque el núcleo familiar no lo ocupan nada más que a lo mejor 2 personas, como pensamos, sino que somos más dentro de la familia y todos tienen que remar en el mismo sentido. Por lo tanto, hay que implicarlos. Y para trabajar bien un reparto equitativo, hay que conformarlo de manera en la que no nos anclemos a los esquemas tradicionales de división sexual del trabajo, sino en tareas, en organizarlas y en cumplir nuestro objetivo, que es realizar esas tareas y finalizarlas y mantener el sistema. Diferentes vidas en diferentes espacios, la corresponsabilidad está en lo laboral, en lo familiar y en lo personal, como hemos dicho antes. En lo laboral, la actividad relacionada con la vida económica, política y social por la que se percibe una prestación económica. El espacio laboral, que recibe el nombre de trabajo productivo, las actividades que realizamos, están muy relacionadas y muy interaccionadas con el espacio público. Se realiza un trabajo que está relacionado socialmente, valorado, remunerado, y este espacio, el espacio laboral, se ha desarrollado tradicionalmente por los hombres. Este espacio lo han ocupado tradicionalmente los hombres. El espacio familiar. Bueno, pues hablando del espacio familiar, que es la actividad que conlleva las tareas domésticas, el cuidado de la familia, los hijos, las personas dependientes, los mayores, recibe el nombre de trabajo reproductivo y se lleva a cabo en un espacio que no es como el anterior, que era el espacio público, sino que es un espacio doméstico. Este espacio se le ha asignado tradicionalmente a la mujer y se ha relacionado o considerado de una manera errónea como algo natural en las mujeres. Es decir, el espacio laboral lo han desarrollado los hombres tradicionalmente y se les considera normal que estén en ese espacio, y las mujeres se nos considera algo natural, erróneamente, de que tenemos que estar en el espacio familiar. Y después el espacio personal, que es el espacio que tenemos nosotros para nosotros mismos, en nuestro espacio individual, en el que nos autocuidamos, nos ocupamos de nosotros mismos, se relaciona con un espacio privado, en el que podemos hacer distintas actividades como pueden ser el ocio, la formación, los hobbies, las aficiones, el autocuidado, nuestra relación con nuestro entorno, con nuestros amigos. El espacio personal se confunde generalmente en las mujeres con el espacio doméstico. Entonces, esta situación es lo tradicional, digamos, es que las mujeres se han ido incorporando, nos hemos ido incorporando al mercado laboral, tenemos un trabajo remunerado, además tenemos un trabajo doméstico y familiar, y nos ocurre lo llamado o lo temido doble jornada, doble presencia de la mujer en el trabajo doméstico y en el trabajo profesional. Por otra parte, los hombres, nosotras, las mujeres, no hemos incorporado al mercado o al espacio de trabajo, y los hombres se están incorporando, pero no se han incorporado a la misma velocidad o del mismo modo al espacio doméstico, o no lo han hecho con la misma velocidad, ocupando los mismos espacios. Por lo tanto, esto nos crea una necesidad de que
de que se repartan bien las tareas para que exista una incorporación paralela de hombres y mujeres a los distintos espacios. Es decir, que nosotras nos sigamos incorporando al espacio profesional, al espacio del trabajo laboral, y los hombres se incorporen de una manera equilibrada al espacio doméstico. Entonces, ahí es cuando encontraremos el equilibrio. El brote de COVID, bueno, la pandemia en la que todos estamos ahora mismo sumidos, pues hay que afrontarla de una manera no alejada al impacto que genera entre los hombres y las mujeres, un impacto de género, ¿no? La crisis no es solo una crisis sanitaria, como estamos comprobando, sino que las medidas que estamos sufriendo o que se están adoptando para la contención nos está creando unas repercusiones sociales y económicas muy graves. Esta triple dimensión de la pandemia, que es sanitaria, social y económica, se hace necesaria, como he dicho, conocer el alcance que va a impactar esto a nivel de género, que produce la incorporación en la respuesta de una crisis que, por sus propias características, afecta. La pandemia afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Algunos datos que os puedo aportar sobre cómo afecta de manera diferente a hombres y mujeres esta pandemia, pues por ejemplo es la sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales. El 70% del personal sanitario en el mundo está cubierto por mujeres en sectores como el comercio la alimentación, que son servicios esenciales, servicios de limpieza, que también son servicios esenciales, las personas que trabajan en residencias, que trabajan en servicios asistenciales, están ocupados mayoritariamente por mujeres. Y este tipo de trabajo son esenciales para el funcionamiento de la población, para el mantenimiento de la población. También hay que analizar que todavía está centralizado, y más con la pandemia, las tareas de los cuidados, ya sea de menores, de dependientes, hacia las mujeres. La pandemia está sobre nosotros, pero las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico, el cuidado de las personas dependientes, ya sea como profesión remunerado o no remunerado, lo que crea, por supuestísimo, una gran carga mental. Además, muchas mujeres se ven abocadas a no poder seguir trabajando porque tienen que hacer frente al cuidado de menores dependientes, porque los servicios que apoyan a estos cuidados están en estos momentos, ahora mismo, pero por ejemplo durante el confinamiento los centros escolares han estado cerrados, por lo tanto eso ha hecho una gran repercusión en las mujeres, o por ejemplo el cuidado de dependientes, de personas dependientes. La pandemia ha afectado directamente al sector servicios, como todos sabemos, y el sector servicios está altamente representado por mujeres.
el comercio, el pequeño comercio, el turismo, la hostelería, está representado, como todos sabemos, en gran medida por muchas mujeres. Esto, si está afectado a estos sectores que son gravemente castigados por la pandemia, están siendo castigados por la pandemia, incide directamente en la conciliación, incide directamente en la manera que tenemos que enfrentarnos otra vez a otra crisis económica. Ahora de distinta manera nos tenemos que enfrentar a otra crisis económica. En general, para que tengamos más datos, el 78% de las personas autónomas trabaja 9 horas diarias o más. Yo incidiría en el o más. Para una madre o un padre que tiene una segunda jornada, es decir, que tiene que cuidar, se le da o se le incide o se le pone todo el foco en que para poder afrontar esa segunda jornada, esa segunda jornada depende mucho de su capacidad organizativa. Entonces, bueno, pues para ello necesitamos crear un entorno de trabajo y alianzas con personas en la misma situación y entorno, con las que coordinar dicho trabajo y también la propia conciliación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que crear redes entre nosotros, redes de apoyo dentro de la familia y fuera, tanto con las personas con las que trabajamos diariamente, las empresas con las que colaboramos y sobre todo alianzas con personas que están en nuestra misma situación, pues perteneciendo a asociaciones, asistiendo a reuniones, a redes de apoyo, que las hay, para podernos apoyar unos a otros y poder crear una conciliación real. Y el apoyo de los demás es muy importante. El ser autónomo no modifica el tiempo de trabajo. Es decir, sí puede ser que lo tiende a ampliar. Pero tenemos un doble filo en el que no estamos sometidos a jornadas rígidas, pero por no estar sometidos a jornadas rígidas, es decir, no tenemos un horario fijo, no significa que no tengamos horario. Eso hay que saberlo separar o diferenciar. Es decir, hay que organizar esas jornadas, hay que racionalizar esas jornadas y hay que organizarse el trabajo más que en horas, en objetivos y saber conciliar que aunque seamos autónomos, somos personas y tenemos que distribuirnos y organizarnos nuestro tiempo de trabajo efectivamente. La demanda del mercado, la rigidez de la jornada, nos hace muy difícil equilibrar el tiempo que pasamos trabajando y el tiempo que pasamos en casa o que dedicamos a nuestra familia y a nuestra persona, ¿verdad? Se desdibuja en la persona autónoma, se desdibuja el tiempo y se mezcla, digamos, el tiempo que dedicamos a nuestra profesión, el tiempo que le dedicamos a nuestra familia y el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. Se desdibuja de tal manera que solemos tener la tendencia de dedicarle mucho tiempo a nuestra profesión y menos tiempo a nuestra familia, lo que nos crea insatisfacción, nos crea estrés y sobre todo que no nos olvidemos el tiempo que nos dedicamos a nosotros, que eso es fundamental para poder funcionar profesionalmente y en la familia. Y ese siempre lo dejamos último.
Y no lo deberíamos dejar último, debería de ser nuestra máxima, debemos de cuidarnos a nosotros mismos, debemos dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Hay muchas mujeres que al convertirse en madres llevan a cabo un proyecto profesional de manera autónoma, eh, buscando una flexibilidad horaria para permitir compaginar la jornada laboral con la jornada familiar. Esto, bueno, pues hay muchas personas que toman esta decisión para poder flexibilizar, para tener una mejor vida laboral y profesional y personal, pero esto hay que llevarlo de una manera organizada porque ya sabemos todos y todas que tenemos una frustración en el ambiente porque cuando emprendemos o llevamos a cabo un proyecto empresarial, este proyecto empresarial nos dedica, nos absorbe y nos pide toda nuestra fuerza, toda nuestra dedicación y todas nuestras ganas, porque cuando nosotros tenemos entre nuestras manos nuestra ilusión, que es nuestra empresa, requiere de mucho, mucho, mucho nuestro, pero claro, todo esto crea frustración porque necesitamos el apoyo de familiares o de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestro equipo, para seguir adelante. Entonces, ¿por qué? Porque no existen o existen muy pocas ayudas para que suficientes y eficaces, las ayudas tienen que ser suficientes y eficaces y por ahora estamos en un camino, pero todavía nos queda mucho por hacer, en el que requiere mucho tiempo nuestra idea, requiere mucho esfuerzo nuestra empresa, pero sin embargo no tenemos el apoyo para poder realizar de una manera plena nuestra actividad empresarial. Nos encontramos con que las mujeres autónomas con hijos e hijas se ven atrapadas en unas condiciones laborales que no son las óptimas para conciliar y no cuentan con medidas que nos protejan. De ahí que haya, que una de las consecuencias es que muchas personas se ven obligadas a abandonar su empresa o su proyecto empresarial. Las condiciones generales no son óptimas y ahora en pandemia estamos sufriendo el tema del el teletrabajo en el que las condiciones laborales no son las óptimas. Es decir, se está abusando de que estamos todos en nuestros domicilios o en nuestras oficinas con un ordenador y con ello siempre tenemos que estar conectados y siempre tenemos que estar alerta. Y esto está creando una situación de estrés, de cansancio, de insatisfacción entre las personas, las personas trabajadoras. Y esto, por algún lado, pues tiene que regularse y tiene que tratarse, porque el estar trabajando o el teletrabajo no significa que siempre tengas que dedicarle ese espacio al trabajo. Tenemos que recordar que tenemos que ocupar o somos personas y tenemos más espacios en los que desarrollarnos como personas, no solo el laboral. Y con esto del teletrabajo se está desvirtuando un poco lo que es la flexibilidad horaria y el trabajar por objetivos se está un poco desdibujando, ¿no? Eso lo estamos sufriendo todas y todos.
Como estaba diciendo, el trabajo autónomo sí es cierto que genera una mayor flexibilidad, pero depende mucho de la capacidad de organización que tengamos y la capacidad de carga de trabajo que tengamos. La flexibilidad no está aliada con trabajar menos, sino cómo organizarse más y ser más flexible. Sobre todo, ser más flexible fuera de los tiempos y lugares donde tradicionalmente están trabajando las personas asalariadas. El trabajo autónomo, repito, no significa más flexibilidad, pero no menos trabajo. ¿De acuerdo? Generalmente existe, en cuanto a las condiciones de autónomo, de los autónomos y autónomas, una insatisfacción general. Insatisfacción general porque tenemos una falta de esquemas de apoyo y acompañamiento. La desprotección y el sentirse solo ante una administración es algo generalizado o común entre las personas autónomas. Tenemos una continua preocupación, una continua, unos continuos problemas, unos problemas comunes, pues como puede ser la obligación bueno, las obligaciones que tenemos que pagar, las obligaciones tributarias, todas las gestiones administrativas, todo lo relativo a la administración, pues eso nos frustra, ¿no? Pero también nos frustra de sobremanera la sensación que se tiene generalizada de que no se reconoce el esfuerzo que supone ser autónomo o autónoma. Ser autónomo o autónoma supone arriesgarlo todo, trabajar a destajo. ¿Por qué trabajamos a destajo? Porque creemos en lo que estamos haciendo y queremos aportar algo a la sociedad. Por lo tanto, se genera una frustración porque no se reconoce este esfuerzo diario, continuo de las personas autónomas. Esta falta de feedback, ¿no? O de reciprocidad por parte de la sociedad, pues genera una frustración que a veces aboca todos los problemas, todas las insatisfacciones, pues a abandonar nuestras ideas, y muchas veces cuando estamos en el camino nos sentimos abandonados por todos y todos. Muchas veces nos sentimos solos e incomprendidos frente al esfuerzo que estamos haciendo. ¿Cómo conciliamos desde el trabajo autónomo? Bueno, entendiendo la flexibilidad horaria, como os he dicho, como una forma de organización diferente, contando con una red en casa para poder conciliar, ya que el cuidado o los cuidados no deben de caer sobre una persona, sino que hay una red en casa donde podemos trabajar esa corresponsabilidad. Sabiendo y siendo muy conscientes que cuando somos trabajadores autónomos, gran parte de nuestro trabajo no está en el trabajo que nosotros realizamos para desarrollar nuestra actividad, sino que tenemos que dar mucha fuerza y tenemos que dar mucho esfuerzo para sacar adelante la gestión económica y administrativa de nuestros negocios. Es decir, cuando iniciamos una actividad empresarial,
tenemos en mente que vamos a dedicarle todo nuestro tiempo a nuestra idea, a nuestro proyecto, a nuestra empresa, y nos tenemos que dar cuenta que tenemos que dar mucho esfuerzo y gran parte de nuestro tiempo a esa parte de gestión económica y administrativa. Y eso muchas veces, pues, hay algunas personas que pues, les frustra o les cansa, como es lógico. Hay que tener un cambio de pensamiento y de acción frente al fracaso, que también es algo que se nos penaliza mucho en nuestra sociedad, y reconocer que el fracaso es algo natural. O sea, todos fracasamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, fracasamos muchas veces, y en una empresa, en un trabajo autónomo, es algo natural y necesario para que podamos aprender y podamos ir gestionando las demás acciones, las demás decisiones dentro de nuestra empresa. Es decir, hay que tener muy en cuenta que hay que dejar a un lado la estigmatización del fracaso, sobre todo en las personas autónomas, porque el fracaso nos ayuda a aprender. Yo creo que es una de las cosas que más nos ayuda a aprender. Y bueno, hay que asumirlo y entenderlo. Y algo que es fundamental para todas las personas autónomas, crear alianzas con personas en la misma situación. Esto es fundamental. Si te rodeas de personas que están en la misma situación que tú, te van a entender mejor y vas a aprender de ellas de una manera más rápida, y la empatía va a surgir entre nosotros. Por ello es fundamental pertenecer a asociaciones, confederaciones, foros, cualquier tipo de espacios de coworking, espacios virtuales, físicos, como más os apetezca, pero rodearos de personas que estén en la misma situación que vosotros, que no os hagan sentir que estáis solos y desprotegidos, sino que estamos todos juntos remando en el mismo sentido. Eso es muy importante para conciliar también, porque muchas personas, cuando estás hablando con ellas y compartiendo cómo llevan sus negocios, cómo gestionan sus empresas, nos dan ideas, nos dan soluciones. El ver la visión de muchas personas, da igual que sean diferentes, pero que tenemos el mismo objetivo en común, hacen que se aclaren las ideas y que se nos ilumine, digamos, la mente frente a nuestro trabajo diario y hacia la conciliación. Los autónomos y autónomas dedican una media de 6 horas semanales más al trabajo que el resto de personas trabajadoras por cuenta ajena. Por lo tanto, es evidente que se encuentran con mayores dificultades para conciliar la vida personal y familiar. Esto que os voy a explicar ahora creo que os va a sonar bastante, porque al ser los propietarios y propietarias, y en la gran medida, la mayoría de los casos, las únicas personas empleadas en la empresa, resulta muy difícil limitar el tiempo dedicado al trabajo, ya que siempre hay asuntos por resolver, una llamada pendiente que hacer, o una llamada perdida a la que atender, o el hecho de que estamos arriesgando nuestros recursos propios, que al ser una persona, la única persona de la empresa, es el único medio de vida de esa persona,
Entonces, el tener todas estas situaciones en nosotros lo que hace es que dificulta poder desconectar el trabajo y ni se mira, ni se cuantifica, ni se analiza el tiempo que dedicamos a la familia y a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, como se dice, siempre hay fuegos que apagar, siempre hay correos que enviar, siempre hay documentos que terminar, siempre hay algo que hacer porque en la gran mayoría de los casos lo tiene que hacer la misma persona. Por lo tanto, esa esfera, todo este tiempo se dedica al trabajo y no dedicamos el tiempo que necesitamos como personas, como seres humanos que somos, a nuestra familia y a nosotros mismos. Esto crea un desequilibrio importante que repercute muchísimo en la vida personal y en la profesional. Es necesario establecer horas de trabajo y horas de descanso. Esto, cuando hablamos a personas autónomas, se sorprenden porque, ¿cómo? Horas de descanso. Un establecimiento racional, bien hecho, bien estudiado de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que descansar, es decir, respetar férreamente las horas de descanso, respetar férreamente el tiempo dedicado a uno mismo o a una misma es fundamental. ¿Por qué? Porque si no nos dedicamos unas horas de descanso, unas horas de tiempo para nosotros o nosotras, vamos a tener un cansancio excesivo, una desilusión, que es importante, porque todo esto crea desilusión, desmotivación, estrés. Todo esto crea una menor productividad en el trabajo. Nos creemos que por hacer mucho, por esforzarnos mucho y por dedicarle muchas horas estamos siendo más productivos. Y descansando y dedicándonos tiempo a nosotros mismos, somos más productivos. Importantísimo que tengamos siempre en cuenta que tenemos que trabajar, por supuesto, y además estamos trabajando en lo que nos ilusiona y en lo que nos apasiona. Es importante, es muy importante para nosotros, pero la salud física y psíquica va a repercutir de manera directa en nuestro trabajo diario. Por lo tanto, hay que organizar el tiempo y establecer unas horas de descanso y de dedicación a uno mismo y a la familia. Porque después, cuando tenemos repercusiones graves sobre nuestra salud o repercusiones graves sobre nuestro trabajo al no estar al 100%, entonces es cuando nos damos cuenta de que tenemos que hacer estas acciones. Por ejemplo, dedicar ratos, tiempos, no vamos a definirlos como horas, sino un rato en nuestra rutina diaria, nuestro día a día. Por ejemplo, a desconectar, a hacer algo distinto, a hacer deporte, a cuidarnos la salud, es importantísimo. A tener contacto con las personas que queremos, con los amigos. Todo esto nos hace, estas horas dedicadas a nosotros mismos, nos hace que seamos mucho más felices y ser feliz repercute directamente en la productividad, repercute directamente en la motivación, en la ilusión, en eso que nos hace tantísima falta para desarrollar nuestro trabajo de forma autónoma. Entonces no nos olvidemos de establecer, además os recomiendo que las organicéis de manera puntual, totalmente establecida,
en vuestra rutina, es decir, que la insertéis en vuestras rutinas diarias, el dedicaros horas de descanso, horas de no pensar en nada, horas de autocuidado, horas o tiempos de deporte, de salud, porque eso repercute directamente en nuestro trabajo. Hasta hace bastante poco, el colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas se ha encontrado frente a los trabajadores por cuenta ajena en condiciones de inferioridad respecto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en asuntos tan importantes para todos como son la baja por maternidad y paternidad, las vacaciones, la jubilación o las bajas por enfermedad, ¿de acuerdo? Los autónomos siempre ha sido o sigue siendo un estereotipo inherente en ser autónomo, el no tener vacaciones, el no ponernos nunca malos, ¿no? O renunciar a derechos fundamentales que tienen todas las personas trabajadoras. Gracias al Estatuto del Trabajador Autónomo, bueno, pues podemos atajar o podemos intentar solventar estas diferencias entre las personas autónomas y las personas que trabajan por cuenta ajena y colocar a los autónomos al mismo nivel. Y sobre todo, incidir entre todos los derechos que nos queremos poner al nivel en el derecho a la conciliación de la actividad laboral o profesional con la vida personal y la vida familiar. El colectivo autónomo es partícipe de una serie de beneficios para la conciliación laboral. También una serie de beneficios si somos personas empleadores o empleadoras. Y estamos en el camino a conciliar de una manera en la que se optimice, se racionalice los tiempos de trabajo para que podamos mejorar la calidad de vida y mejorar, por supuesto, incidiendo, si tenemos una buena calidad de vida, tendremos un mejor resultado de nuestros negocios. Se ha avanzado mucho. Hemos dado pasos en la conciliación, pero todos y todas sabemos que queda mucho camino por andar y mucho por hacer. Es cierto, si os hago un resumen de los logros o los aspectos de conciliación que tenemos ahora mismo las personas autónomas, las personas autónomas están exentas de pagar la cuota de autónomo estando de baja por maternidad. Autónomos y autónomas están exentas durante un año por el cuidado de menores de 12 años de pagar la cuota. Tienen ayudas a la contratación durante la baja y se pueden incorporar con tarifa plana tras la baja maternal. Entonces, estos son algunas de las acciones o las medidas que tenemos para poder conciliar las personas autónomas. Pero os voy a especificar exactamente las medidas o los recursos que tenemos en firme para conciliar. En primer lugar, me voy a referir a la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. En el régimen especial de trabajadores autónomos, la conciliación
se encuentra bonificada en 3 maneras diferentes, ¿de acuerdo? La primera forma de bonificación es la bonificación al autónomo por cuidado de menores de 12 años, que se le llama bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. Es decir, una bonificación al contratar trabajadores para la conciliación familiar. Ya existía una bonificación vigente para favorecer la contratación de empleados. Con el fin de conciliar el desarrollo de actividad por cuenta propia con la vida familiar. En el artículo 5 de la Ley de Autónomos, que os lo he puesto en la exposición en un enlace y lo podéis consultar, modifica algunas cuestiones recogidas al respecto en el artículo 30 del Estatuto del Trabajo Autónomo. ¿De acuerdo? Esta bonificación de autónomo por cuidado de menores de 12 años consiste en que la bonificación al contratar trabajadores para la conciliación familiar implica que la Seguridad Social cubre el 100% de la cotización por contingencias comunes del autónomo durante un año. Pueden solicitarla autónomos y autónomas con hijos menores de 12 años a su cargo, personas que tengan una discapacidad reconocida de al menos un 33%, o personas autónomas que tengan familiares en situación de dependencia reconocida. Para tener derecho a disfrutar de esta bonificación, se debe haber contratado a un empleado que desarrolle la actividad en nuestro nombre durante al menos 3 meses, desde el momento en el que se accede a la bonificación, ya sea en contrato a tiempo parcial o a jornada completa. Además, el trabajador debe cumplir con una serie de condiciones, claro, para disfrutar esta bonificación. Ser trabajador autónomo en alta NRETA, contratar a un empleado por cuenta ajena durante los 12 meses que dura la bonificación. Si el contrato es a tiempo parcial, tendrá que ser como mínimo por el 50% de la jornada. El autónomo o autónoma tendrá que permanecer en el régimen de autónomos hasta los 6 meses siguientes a la extinción de bonificación. No tener trabajadores contratados en el momento de empezar la bonificación y no haber contado con empleados en los 12 meses anteriores. Al margen de que si el motivo de la contratación fue interinidad para la sustitución del autónomo durante la maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural. Después, la segunda bonificación que tenemos es la bonificación de autónomo durante el descanso por maternidad o paternidad, que es la bonificación de cuotas de seguridad social para trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia. Está incluido en el artículo 6 de la Ley de Autónomos, que os la facilito en el enlace, durante el tiempo que dure la baja por maternidad o paternidad o situaciones asimiladas. Es decir, aquí se incluye también el caso aplicable a los casos de acogimiento, adopción, guarda con fines de adopción, riesgo durante la gestación o riesgo durante la lactancia. La cobertura de la prestación, será el resultado de una media entre las 12 últimas cotizaciones realizadas. Solo puede solicitarse para descansos superiores al mes. La tercera bonificación que tenemos es la llamada tarifa plana para mujeres autónomas que se incorporen tras la maternidad. Se le llama bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos. Esta bonificación es para todas aquellas trabajadoras, personas autónomas que se reincorporen de su actividad por cuenta propia tras haber cesado la misma, dicha baja, por un periodo inferior a 2 años por causas de maternidad, adopción o situación asimilada. Las trabajadoras autónomas que decidan reemprender sus negocios, habiendo cursado baja por maternidad o situación asimilada, tendrán acceso a la bonificación de la tarifa plana de 50 € durante un año.
La aplicación de la bonificación y su periodo de vigencia se determina en el momento de la reincorporación y siempre y cuando la base de cotización escogida sea la mínima. Cuando la base de cotización sea superior a esta, la autónoma tendrá derecho a una bonificación del 80% sobre la cuota de contingencias comunes durante un año. Después tenemos la Orden 5 de octubre de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esta orden recoge hasta 9 líneas distintas de ayudas que se van a ir poniendo en marcha y que cubren un amplio abanico de aspectos frente a la conciliación, como pueden ser el teletrabajo, el cuidado de menores, personas dependientes y la promoción el abanico va hasta la promoción de actividades lúdicas y extraescolares para conseguir esta conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La nueva orden de conciliación recoge por primera vez 2 ayudas específicas para personas autónomas, de cara a que puedan contratar un trabajador que cubra su puesto y facilitarles el cuidado de menores de 3 años o su ausencia del negocio por riesgo de embarazo o descanso tras el nacimiento. Es decir, esta nueva orden recoge, repito, 2 ayudas específicas para autónomos, que son la línea 4 y la línea 5. La línea 4, que ahí tenéis subvenciones para la contratación realizada por personas trabajadoras autónomas con hijos o hijas menores de 3 años a su cargo, para que trabajen en su actividad económica o profesional. La línea 4 incentiva con 6.000 euros a los autónomos que contraten a desempleados durante 12 meses para que trabajen en su actividad económica o profesional mientras estas personas cuidan de sus hijos menores de 3 años. Esta contratación podrá ser de cualquier modalidad, a jornada completa o a tiempo parcial, pero no inferior a 20 horas semanales. Y deberá suponer además un incremento de plantilla contratada con carácter indefinido respecto al mes natural anterior. Los 6.000 euros pueden elevarse hasta los 7.200 en los casos en el que el desempleado contratado sea mujer u hombre menor de 30 años, personas con discapacidad superior al 33% o personas víctimas de violencia de género o terrorismo. Después tenemos la línea 5, que son subvenciones para la contratación por personas autónomas para su sustitución en los supuestos de riesgo durante el embarazo y en los tiempos de descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. La línea 5 también está dirigida al colectivo de trabajadores autónomos. En este caso, para su sustitución en los supuestos de riesgo durante el embarazo, con una cuantía subvencionable de 3.200 euros para cada contrato de interinidad a jornada completa por un periodo máximo de 8 meses. Y en periodo de descanso por nacimiento de hijos, adopción, guarda, con fines de adopción o acogimiento familiar, en cuyo supuesto se contempla un incentivo a la contratación de 1.700 euros por un periodo de 16 semanas y de 1.900 euros por un periodo de 18 semanas para aquellos supuestos que contemple la ley. Todas estas cantidades se pueden incrementar un 50% en los supuestos de la línea 4, que la persona contratada sea mujer, hombre, menor de 30 años, personas con discapacidad igual o superior a 33% o víctimas de violencia de género o terrorismo. Después también está el plan Pymes y Autónomos de la Junta de Andalucía, en el que incide en 3 aspectos fundamentales, como son, o trabaja 3 líneas fundamentales, como son los avales para préstamos. Ahí os he dejado también el enlace para que lo podáis consultar y podáis tramitar lo que necesitéis o la información que necesitéis ampliar. Son líneas de garantías para créditos y préstamos concedidas por entidades financieras.
a favor de pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces, para paliar las consecuencias económicas de la parada de actividad empresarial a raíz de la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Con fecha 20 de noviembre de 2020, se firma la resolución por la que se amplía hasta el 30 de abril de 2021 el plazo para solicitar estas subvenciones. Así que ahora mismo está ampliado el plazo para acceder a estos avales para préstamos. Dentro del plan de apoyo a pymes y autónomos de la Junta está ayudas para el trabajador, para el teletrabajo, perdón. Este plazo de solicitud ya finalizado, que son una orden de incentivos para el desarrollo industrial, mejora de la competitividad, transformación digital y la creación de empleo, en el que estaba contemplado ayudas para el teletrabajo. Dentro de este plan también están las ayudas directas específicas a autónomos. Aquí están las ayudas para autónomos que han surgido durante la pandemia, en la que, bueno, pues muchos de vosotros y vosotras conoceréis, como son las ayudas para autónomos de los sectores más afectados por el COVID, que contempla 85 actividades profesionales. Ahora mismo el plazo de solicitud está finalizado, pero ha habido este logro de la ayuda para autónomos, sobre todo esos 85 actividades profesionales, microcréditos de 9.000 a 15.000 euros para autónomos y mutualistas, con el objetivo de inyectar liquidez necesaria a pymes, autónomos, mutualistas, para ofrecer una vuelta a la actividad en la desescalada. Se pueden solicitar con mejores o mejoras en las ventajas, microcréditos con una duración entre 3 y 5 años. Después tenemos las líneas de ayuda para el alquiler de autónoma en Andalucía. El plazo de solicitud ya ha finalizado, pero estas medidas han supuesto, bueno, una respuesta un apoyo frente a la situación de vulnerabilidad que ha sobrevenido a muchas personas autónomas de afrontar el sostenimiento de su actividad y no poder realizarlo por la falta de actividad. Entonces, las ayudas al alquiler han sido también fundamentales, un logro fundamental para el apoyo al colectivo de autónomos y autónomas. Después las ayudas de 300 euros para autónomos y autónomas y mutualistas afectados por la crisis. El plazo de solicitud ha finalizado, pero que sepamos que ha sido una ayuda excepcional para los autónomos y trabajadores por cuenta propia para cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como por ejemplo son las cuotas a la Seguridad Social. ¿Qué podríamos sacar en conclusión después de todos estos conceptos, estos consejos y estas medidas que hemos puesto hoy sobre la mesa, o yo diría sobre la pantalla? Bueno, pues que aún se puede hacer mucho más y depende mucho de la voluntad política, de la administración, de entender la importancia que tiene para nuestra economía y el empleo el trabajo autónomo. Que hay que entender como una de las principales bazas para el progreso de nuestra sociedad el trabajo de los autónomos y las autónomas. Es fundamental que se considere y se tenga en cuenta la importancia que tiene para la economía y el empleo. Tiene que haber, y lo tenemos que conseguir y tenemos que trabajar en ello para que haya un cambio cultural en el que se trabajen valores como la emancipación de la mujer, el liderazgo femenino,
la capacidad de transformación y de adaptación de los sectores tradicionales, la apuesta por la innovación, la apuesta por la tecnología, la transformación digital es fundamental, sobre todo enfocándolo en evitar las nuevas brechas de género, el desarrollo de los entornos rurales para fijar población y crear enriquecimiento en ellas, la puesta en valor de referentes femeninos dentro de las autónomas y los autónomos. Todo esto tiene que generar un cambio cultural. Conclusión, también como conclusión final, apostar por las autónomas es apostar por una sociedad más competitiva, más justa, inclusiva y de futuro. Y termina aquí mi exposición. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora damos paso a preguntas, sugerencias, aclaraciones y todo lo que queráis aportar en este foro. Os agradezco mucho vuestra asistencia. Voy a dejar de compartir. Eva, Sí. ya tenemos algunas preguntas en el foro. ¡Ay, estupendo! Venga, Vale, voy a verlo. Sí, mientras que tú las vas mirando, Eva, hay dos preguntas interesantes, ¿de acuerdo? Mientras que le vas dando vueltas, yo te quiero agradecer la claridad, bueno, que hayas arrojado luz a un tema que no es fácil, como ya he dicho anteriormente, y sobre todo por la capacidad de síntesis con la cantidad ingente de información que has puesto sobre la pantalla, como tú dices. Ahora entramos en esa fase de preguntas y de participación que, como somos un grupo pequeño, podemos hacer también de manera directa, pero hay dos o tres en pantalla que si quieres las puede ir viendo, Eva, vamos dinamizando las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Venga, aquí Dolores Segura, veo que nos pregunta que si tiene un hijo con discapacidad, ¿existe alguna bonificación? Sí. Autónomos que tienen hijos con discapacidad, si tienen toda digamos, la documentación y cumplen todos los requisitos, existen bonificaciones. Para autónomas como familiar colaborador, también se aplica dichas bonificaciones. Me tendrías que especificar en qué sentido estás como familiar colaborador. Si tú eres autónoma y tienes una actividad, puede Desiré Cordero ha hecho esta pregunta. Desiré, depende de la situación en la que estés como autónoma o cómo estés, porque no me ha quedado claro, puedes optar a distintas bonificaciones. ¿De acuerdo? Victoria Sánchez me da las gracias por la... Gracias, Victoria. ¿Alguna pregunta? O si quiere alguien intervenir, por favor, si somos pocos, me encantaría escuchar la voz de los que estáis al otro lado de la pantalla. ¿Se puede levantar la mano o pedir? ¿Podéis levantar la mano si necesitáis? ¿O dar alguna de las reacciones? Ahora, buenos días, soy Desiré. Buenos Eva. días, Desiré. Enhorabuena por la intervención y sobre todo agradecer a todas vosotras y también a la CEA esta oportunidad que nos da para estar un poquito más informada de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo de tema del tiempo que siempre nos falta. A todos y a Ana también agradecer su colaboración. Mira, realmente mi pregunta iba un poco en base a que soy autónoma, pero... digamos, dependo o estoy dada de alta como familiar colaborador, ¿vale?, de un administrador de empresa. Entonces, sí es cierto que llevo poco tiempo, entonces Seguridad Social lo que me ha aplicado no es ni tarifa plana, ni como la otra opción que no recuerdo bien, que es un poco como bonificación, correcto. Si una cosa es la tarifa plana y otra es la bonificación, porque me han cobrado ahí una cantidad un poco extraña y entonces estoy reclamando esa cuestión. Entonces, no sé qué tipo de ayudas hay, si las que has explicado van en base a solamente cuando eres autónoma pura y dura, permíteme la expresión, sí, o simplemente es, en mi caso, que soy familiar colaborador. No sé si estamos dentro de ese mismo perfil.
lo que me estás explicando que tu tarifa, vamos a ver, tu cuota de autónoma, dice que de entrada ya no es normal, me has dicho, o no es Claro, porque habitualmente para tarifa plana entiendo que creo que era que se aplicaba como 50 o 60 euros y para familiar colaborador creo que son 68 con algo, una cosa así. Entonces me han cobrado de seguros sociales 152,52 y nadie me sabe aclarar a qué corresponde esa cantidad. Entonces era un poco mi duda en base a eso, que ¿dónde estoy? Estoy aquí en tierra de nadie, no sé si tengo ayudas, bonificaciones, pero a todos los efectos trabajo más que un reloj de cuco como el resto de los mortales, que supongo que estáis aquí. Sí. Entonces, esa es un poco la idea, despejar mis dudas, si es que corresponde en este foro y también puedo ayudar al resto de los que están participando, porque estoy un poquito perdida en ese sentido y agradecería vuestra consejo o aportación. Claro, lo suyo sería que viera exactamente cómo te han dado de alta, efectivamente cuál es tu actividad. Anteriormente no has sido autónoma, ¿no? Nunca he sido autónoma con anterioridad. Vale, entonces tendría que ver mejor de qué manera te han dado de alta. ¿Te han dado de alta en una gestoría? Fui yo, porque, perdona, es que fui yo, ¿vale? Todo esto hay que ser súper autodidacta en eso, porque somos empresa de formación, entonces intentamos siempre ser lo más autodidacta, siempre, hombre, con la ayuda del gestor, ¿no? Y del asesor, que también nos apoya un poco, pero intentamos eso, hacerlo todo de la forma más autosuficiente. Entonces sí, la base de cotización es la mínima, la correspondiente a los 900 y pico estos, ¿vale? Lo mínimo, y luego lo que corresponde al formulario, rellenarlo, o sea que realmente creo que tampoco era tan complicado esa cuestión. Yo tengo mi alta, tengo mi SEPA y está todo correcto. Tuve que escribir a Seguridad Social indicando esto, me contestaron diciendo que no me correspondía tarifa plana. Entonces, o sea, que me correspondía, perdón, tarifa plana y no como familiar colaborador. Entonces, realmente tengo que volver a hacer otro escrito donde indicando que por qué se me ha cobrado esa cantidad, o al menos que me expliquen a qué corresponde, porque no sé dónde estoy ahora. Claro, realmente no sé algo me estás explicando, pero dependiendo de lo que te des de alta, así tendrás derecho a una o a otras prestaciones o a otras bonificaciones. ¿Tú ya posees una bonificación? Sí. Cuando se posee una bonificación, no todas son aplicables. Es decir, cuando te dan una bonificación, no siempre te dan otras. Claro, que no se acumulan entre sí, exactamente, digamos. No. Y después cuando te dan algunas bonificaciones, tienes que cumplir unos requisitos, tienes que cumplir unas condiciones. Y hay algunas subvenciones, por ejemplo, muchas subvenciones que tienen una serie de requisitos muy estrictos que si no los cumples, pues te quitan esas bonificaciones. Es decir, hay que jugar un poco. Yo sí es cierto que cuando tengo algún problema de subvenciones, exactamente cómo estoy, cómo no estoy, lo que hago como igual que tú, persona trabajadora autónoma, lo que hago es que voy a los organismos, digamos, que apoyan y ayudan, por ejemplo, confederaciones, cámaras de comercio, los CADE, todos estos sitios donde te asesoran específicamente por tu perfil a qué opciones en ese momento o pueden salir, puedes aprovechar, ¿sabes? Sería mejor que no directamente sobre la administración, sino que te dejaras asesorar por los recursos que ya tenemos los autónomos gratuitos, para poder apoyarnos en estos temas. Porque claro, es una cosa que no veo ahora mismo, que no la entiendes, pero sí aprovecha, como he dicho en la exposición, esa red de apoyo que tenemos entre todos, que no la aprovechamos las personas autónomas. Es decir, por desconocimiento o porque estamos imbuidos en nuestro trabajo diario, aparcamos este tipo de pequeños problemillas o pequeñas dudas y después no las atajamos nunca y seguimos con nuestro. Y es bueno de que te analicen bien porque o a lo mejor tienes que darte de alta, tienes que cambiar esa modificación, tienes que modificar esa alta, ¿entiendes? Para poder tener
una serie de ventajas mejores. Es que siempre cuando hay que darse de alta hay que analizar muy bien antes de qué manera dártela para poder obtener los mejores beneficios y tener una buena calidad de trabajo. Porque si no, hay mucha gente que lo hace de una manera, pues me voy a dar de alta como autónomo y hay que saber muy bien y medir muy bien y equilibrar muy bien cuáles son las maneras, cuáles son las formas, a qué podemos optar, porque después rectificar es peor que hacerlo desde el principio. Por eso siempre es bueno apoyarse en los organismos que aconsejan antes. Ahora que lo tienes ya hecho, yo de ti me iba a que me asesoraran de una manera global de todo lo que te repercute eso, y si lo tienes que modificar, lo modificas. ¿De acuerdo? Porque es una cosa que conforme vayan pasando el tiempo vas a ir pagando más, vas a ir viendo si tu trabajo es rentable o no rentable, por lo tanto hay que ver muchas variables en ese desarrollo tuyo en el mundo del autónomo y de la autónoma. No sé. Hay otra ¿Sí? pregunta de Alicia Márquez, que si quieres la vas viendo también en el mismo ¿En el sentido. chat? Ajá. Sí, también en el mismo sentido, ¿no? Porque hay tantas variables y tantos matices. Yo sí os digo que donde probablemente se dé mayor confusión sea en la cuestión cuando se es familiar, autónomo. Tantísimas, lo ha dicho Eva, la mayoría de las empresas de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas, y la mayoría y el sostén de la economía en Andalucía y en España y también en Europa son autónomos y autónomas, y son empresas familiares, y son empresas donde trabaja la familia para sacar esa unidad productiva adelante con muchísimo sacrificio, con muchísimo esfuerzo y con una vida, bueno, pues muy ajustada al trabajo, muy centrada y muy focalizada al trabajo. Sin embargo, la administración casi siempre pone el foco y dice: familiar, autónomo, sospecha de fraude. Eso ya lo dejo claro. Somos sospechosos quienes tenemos familiares trabajando en nuestra empresa, somos sospechosos siempre. Por tanto, yo el consejo, si me he permitido este atrevimiento, Eva, y esta licencia, de decir que cuando se trate de familiares seamos cuidadosos, nos informemos, como ha dicho Eva antes, y en líneas generales saber que van a mirar con lupa, porque se va a interpretar que estamos haciendo alguna maniobra extraña o que somos sospechosos de fraude porque no sea verdad esa contratación, cuando la mayoría de las empresas son familiares y se sostienen los comercios, los bares, las empresas de formación, etcétera, se sostienen a base del esfuerzo y del sacrificio impagable de la familia. Entonces yo, esa consideración general, y ya cuando tú quieras dar paso y vamos a ir cerrando porque no hemos pasado de tiempo y de hora, sobre todo para quien se tengan que ir del chat, que ya lo están haciendo. Eva, cuando quieras. Sí, Alicia Márquez, que Alicia, te agradezco tu colaboración y tu visión como técnico técnica de asesoramiento a empresario y a empresaria. Así que aquí Alicia nos ha aportado efectivamente el dato de que para Desiree, que tienes un año de tarifa plana y el segundo año al 50% durante 6 meses, y familiar colaborador paga 50% durante un año. Dice Alicia, si quieres hablar, por favor, si no... no me importaría escucharte y conocerte, porque gracias a la red de distintas disciplinas podemos darle un servicio mejor a todos. Autónomo colaborador es muy interesante, ya que incluye una modificación del 50% en la cuota de autónomo durante los primeros 18 meses, siempre y cuando se dé de alta como nuevo autónomo. Además, durante los 6 meses siguientes tendrá una bonificación del 25%. ¿Vale? Gracias, Alicia. Bueno, pues ¿hay alguna otra intervención, consideración, pregunta? Creo que no.
creo que no, estaba mirando que lo veo lejos el chat. Creo que no, y creo que ha sido una mañana productiva, pues bueno, por el tiempo que le hemos dedicado, por la exposición de Eva, por las preguntas interesantes, por la ayuda de Alicia, de ese aprendizaje colaborativo y común, que interesante. Y yo, bueno, voy a hacer reseñas, hacer un resumen de todo lo que ha planteado. Ni me parece, ni sería yo capaz, ¿no? Porque ha sido mucho lo que se ha dicho, pero sí que se ha centrado, Eva, en las medidas, y una cosa muy importante, se ha avanzado muchísimo, y se ha avanzado gracias a las organizaciones empresariales que hemos estado ahí desde FAME, de la Federación Andaluza de Empresarias, desde CEA y desde ATA. Yo misma he participado en ponencias en el Parlamento cuando se planteaba las cuestiones de maternidad a las autónomas, que recordéis que no estaban equiparadas, y ahí hemos hecho caballo de batalla. Por tanto, es verdad que se ha conseguido mucho, y lo digo gracias a que las organizaciones empresariales y de autónomos y autónomas estamos ahí. Queda mucho por hacer, como ha dicho Eva, a la vista está muchísimo. Se vio clarísimamente en el tiempo de confinamiento cómo principalmente, bueno, la familia, principalmente las mujeres, tuvimos que hacer frente al teletrabajo, al espacio de convivencia y de trabajo, y a unos críos y crías que habían cerrado por completo colegios, guarderías, y que no se podían adquirir servicios de cuidado, y fue terrorífico, y ahí no respondieron, no hubo respuesta de los gobiernos, principalmente del Ministerio de Igualdad, no estuvo al tanto. Y por eso hay que seguir, y hay que seguir en Rey, y hay que seguir pues visibilizando y valorizando el trabajo de los autónomos, su contribución a la creación de riqueza y a la creación de empleo de Andalucía. Y también, bueno, pues decir que ha sido todo un logro en todas las medidas que ha expuesto, principalmente las últimas, las medidas directas a autónomos, donde esta casa ha estado en primera línea de batalla, si me permitís la expresión, y esas medidas directas nos han dado un balón de oxígeno, nos están dando un balón de oxígeno en la situación que más lo necesitamos, que es la crisis producida por la COVID. Dicho esto, pues os agradezco muchísimo vuestra asistencia y vuestra participación, también al equipo técnico, a Gemma Fonseca, que ha hecho posible todo la trastienda para que esto salga bien, y como no, a Eva, una vez más, Eva, por tu claridad expositiva y por tu manera de comunicar temas que no son a veces tan atractivos, que tienen aristas un poco más complicadas de expresar. Gracias a todos, buen día, y aprovecho para desearos, a pesar de todo, una feliz Navidad. Muchísimas gracias, buen día. Felices fiestas a todos y buena entrada de año. Eso sobre todo. Un saludo. Un saludo.